días a todos. Les saludo con muchísima alegría en este segundo domingo del tiempo de Pascua o Domingo de la Divina Misericordia. Mis hermanos, un domingo muy especial para nosotros cristianos, en donde Dios, a través de la liturgia, a través de los tiempos litúrgicos, el calendario litúrgico, nos recuerda nuevamente la esencia de lo que somos y la esencia por lo cual estamos cada uno de nosotros aquí. Y no hay otra forma de entender la acción de Dios si no es única y exclusivamente por su misericordia. El Domingo de la Misericordia, queridos hermanos, la Iglesia proclama que, como cantamos hace unos momentos en el Salmo en la Santa Misa, la misericordia de Dios es eterna. Una misericordia que no se acaba, que no se termina, que no tiene límites, que no tiene que no es sujeta a ningún tiempo, a ningún espacio y mucho menos a ningún mérito humano. La misericordia de Dios está, la misericordia de Dios se da. Y gracias a ella es que tú y yo estamos aquí, gracias a esa misericordia es que tú y yo experimentamos la resurrección del Señor. Quisiera iniciar esta muy sencilla reflexión, tomando en cuenta precisamente la palabra misericordia. ¿Qué es la misericordia? Mis hermanos, es un término latino compuesto, miserere y cordis, que quiere decir la miseria del corazón. Misericordia o una persona misericordiosa es aquella que tiene la capacidad de ver la miseria del corazón de otra persona, y viendo esa miseria del corazón es capaz de ayudar, es capaz de levantar y es capaz, queridos hermanos, de que esa miseria se transforme en alegría. Por eso es que iniciaba compartiéndoles que es un recordatorio de todo lo que somos, de todo lo que tenemos y de todo lo que hacemos. Porque ¿quién de nosotros o en quién de nosotros no existe esta miseria del corazón? Pero, mis hermanos, bien sabemos que en la bondad y en el amor de nuestro Dios, esa miseria es elevada y es purificada a través de su Pascua, de su paso, de su muerte y de su resurrección, manifestada en la Iglesia a través de la vivencia de los sacramentos. Muy especialmente en este tiempo de Pascua, el sacramento del bautismo y el sacramento de la Eucaristía. Nos has lavado, Señor, por medio de tu sangre, nos has purificado por medio de tu Espíritu. En esta sintonía o en esta lógica, quisiera compartir el Evangelio de San Juan, que hoy, Domingo de la Misericordia, en la Iglesia es proclamado y es reflexionado. Fíjense qué Evangelio tan extraordinario, porque hablamos de miseria del corazón, de miseria humana, y Jesús se aparece a sus discípulos y aparte del deseo de paz, dice hoy el Evangelio, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se les perdonen les quedarán sin perdonar. Qué extraordinario gesto de misericordia. Mis hermanos, el perdón de los pecados nace como una fuente cuando el ser humano, cuando el cristiano es capaz de ver que el otro hermano tiene una miseria en su corazón. Pero no podemos perdonar si antes no fuimos perdonados. Y no podemos ver la miseria humana si antes no vemos nuestra propia miseria humana, nuestra propia miseria del corazón. Quisiera que quede muy claro esto, porque
Hablar de que todos tenemos una miseria humana, queridos hermanos, no es un signo o no es motivo de vergüenza. Al contrario, es una oportunidad en donde Dios puede entrar, puede salvar, puede purificar y puede perdonar. Aquel cristiano que se avergüence de su pecado y de su miseria es un cristiano que va a poner un bloque para que Dios no pueda actuar. Más aún, aquel cristiano que no es capaz de ver la miseria del corazón del otro es un hermano que, por supuesto, no ha experimentado la miseria, su propia miseria. Por eso, qué hermoso mandato: a quien perdonen los pecados. ¿A quién le da esa potestad Jesús? A sus discípulos. Quiero también dejar claro, esto es muy distinto a la primacía o a la potestad que Jesús le va a otorgar a Pedro, como cabeza, como piedra, como roca o como líder de su iglesia. Porque las palabras que a Pedro el Señor le va a decir es: tú eres Pedro, Kefas, y sobre esta piedra, sobre ti, edifico mi iglesia. A ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Hoy la potestad que da el Señor es a todos sus discípulos. Sopló sobre ellos: reciban el Espíritu Santo, perdonen los pecados. Mis hermanos, perdonar es un acto de completa humildad y de completo abajamiento. Perdonar es situarnos en lo que somos y en lo que hemos experimentado, pero al mismo tiempo en lo que la otra persona es y necesita experimentar. Por lo tanto, no hay mayor gesto de misericordia que el perdonar a aquellos que nos han ofendido. Por eso es que aparece quizá esta imagen maravillosa de Tomás, el gemelo. Dice el Evangelio: hemos visto al Señor, pero él decía: si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, no voy a creer. Cuando Jesús se vuelve a aparecer ya en la presencia de Tomás, quisiera abordar este tema desde la misericordia. Jesús nunca, mis hermanos, le va a reclamar a Tomás el que no le haya creído. Nunca. Nunca vamos a escuchar en el Evangelio palabras de Jesús de: tú vete de mi grupo porque no me creíste, tú vete de mis elegidos porque dudaste, tú vete de mi séquito porque entró en ti la duda, la tristeza. Jesús entiende perfectamente que todos somos seres humanos y en esos seres humanos cargamos la miseria del corazón, y en esa miseria del corazón viene su misericordia. Él entiende nuestra miseria y tan la entiende que le dice a Tomás: préstame tus dedos y mete tus dedos en los agujeros. Préstame tu mano y comprueba que soy yo, pero no sigas dudando. Qué maravillosa experiencia saber que tenemos un Dios, mis queridos hermanos, que cuando nos equivocamos en nuestra debilidad natural humana, nos levanta porque nos entiende. ¿A qué quiero llegar? ¿Cuántas veces nosotros no tomamos esta enseñanza de Jesús, haciendo a un lado aquellas personas que se equivocan? Y cuántas veces, mis hermanos, sabiendo que todo ser humano tiene debilidades por naturaleza y sabiendo inclusive desde nuestra fe, por esta visión de la concupiscencia, que todo cristiano tiende al pecado, sabiendo aún esto, cuando un hermano se equivoca, somos muy dados a rechazarlo,
a relegarlo, somos muy dados a expulsarlo, a señalarlo. Maravillosa enseñanza que hoy toda la humanidad necesita. Toda la humanidad necesita ser misericordiosos. Mis hermanos, no vamos a quitar la debilidad. De hecho, contra eso luchamos. Diré el Señor Jesús: sean perfectos, como mi Padre Celestial es perfecto. ¿Qué quiere decir? Nadie es perfecto. Todos nos equivocamos. Pero en esa búsqueda de la perfección entra la misericordia como un motor que cuando nos caemos nos impulsa, nos lleva, nos levanta, inclusive, permítanme ocupar este término, nos arrastra a decir: te vas a equivocar. Pero hay alguien que en esa equivocación te va a decir: entiendo tu debilidad y entiendo tu miseria, y porque la entiendo, la perdono y la purifico. Pero haz tú lo mismo. Pero ejerce tú exactamente lo mismo. Sopló sobre ellos, recibieron el Espíritu Santo. Y la orden es: perdona los pecados. Misericordiosos como el Padre. Sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso. Queridos hermanos, termino como inicié. Maravilloso día. La Iglesia nos recuerda lo que somos: miseria. ¿De dónde fuimos tomados? De la miseria. ¿Por qué fuimos salvados? Miseria. Y una vez que hemos sido salvados, la Iglesia y el Señor Jesús nos pide: haz tú lo mismo. Ve y salva a aquel que está en la miseria. Ve y salva a aquel que está sumergido en su pecado. Quisiera pues invitarles, mis hermanos, a pedirle a Dios que Él nos conceda la gracia de poder ver la miseria humana. Y no hablo de miseria humana diciendo ver a los pobres, ver a los que no tienen un hogar físicamente, sino hablo de la miseria humana en cuanto a maldad, en cuanto a vicios, en cuanto a perversión, en cuanto a todas estas connotaciones que nos llevan a un término de pecado, de alejamiento de Dios. Contemplemos esa miseria y, como el Señor Jesús, entendámosla, no participemos de ella, no la promovamos, sino más bien perdonémosla. Una cosa es reconocer la miseria humana y perdonarla, y otra cosa es reconocerla y aceptarla. Muy diferente. Jesús nos enseña a reconocer y a perdonar, no a reconocer y a aceptar, y por lo tanto a acrecentar. Quisiera terminar compartiéndoles también que este segundo domingo de Pascua de la Misericordia, la Iglesia nos concede poder ganar indulgencia, la indulgencia. Quisiera por este medio compartirles cuáles son los pasos, los requisitos que ahora la Iglesia nos pide para en este día ganar la indulgencia. Primero, reunirnos como familia, encender tu cirio pascual. Segundo, rezar un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria. Después de esto, poder rezar el credo, lo que creemos, y después del credo, tener unos momentos de silencio con nuestra comunión espiritual y ofrecer nuestra oración por las intenciones del Papa, de nuestro obispo Óscar Roberto, y entonces poder ofrecer la indulgencia por uno mismo o por un hermano difunto. Que este domingo de misericordia tenga frutos en nuestra vida personal y en nuestra vida familiar, en nuestra vida comunitaria. Mis hermanos, les abrazo con muchísima alegría. Les quiero compartir que estos días se vuelven más duros cada que pasa esta crisis,
pero también les quiero decir que lo llevamos en el corazón, que lo llevamos en nuestras oraciones, que no se desesperen, por favor, que más bien entremos en oración, en la misericordia de Dios, y les mando un cordial saludo, un abrazo muy, muy grande. Los que me conocen saben que soy muy dado a abrazar. Les mando un abrazo muy grande y con ello que el Señor nos conceda ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Dios los bendiga a todos, tengan un excelente domingo y una excelente semana. De tu cuerpo brota sangre y agua viva, vas cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con azul